Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al taller de TIF de la especialización en género. En esta clase vamos a abordar los tópicos de tema, problema, tema y características del proyecto. Como verán, estos son los puntos del plan de TIF que vamos a desarrollar a lo largo de la cursada. Hoy nos centraremos en el punto 7, que es la descripción del contexto que da origen al proyecto y la justificación de su relevancia en relación al mismo. Vamos a ver tema-problema para la modalidad de investigación científico-académica y tema y características del proyecto para la modalidad de producción. El TIF de prácticas en realidad es muy similar al tema y a las características del proyecto de producción. Pero ahí lo que hacemos hincapié después es en el rol y el lugar que ocupamos en la organización o en el grupo, a partir del cual es el insumo para nuestra reflexión de la práctica a desarrollar y sistematizar. ¿Qué dice Fernando Palazzolo en su texto de tema? Que el tema no es nada más ni nada menos que el asunto discursivo de lo que vamos a abordar, el qué de nuestro proyecto de investigación, prácticas o de producción, es decir, de lo que se va a tratar. ¿Qué consejos da el autor? En primer lugar, debe ser una enunciación general. ¿Por qué? Porque luego, a lo largo del desarrollo de todos los otros puntos del plan de TIF, se va hacia lo específico. Uno de los consejos escriturales que da es que tiene que ser breve, tiene que ser conciso y a su vez claro. Un dato fundamental es que todo tema de TIF debe tener dos partes. Está constituido de dos porciones, vamos a decirle así. Por un lado, lo que podemos denominar como referente empírico y por otro, un referente conceptual. ¿Qué es el referente empírico? Es la realidad objetiva, eso que existe sin que nosotros la pensemos, eso que está independientemente de nuestra voluntad. Y un referente conceptual es aquello que está conformado por las herramientas teóricas y epistemológicas de nuestro anclaje teórico conceptual. Es decir, que todo tema o todo objeto de estudio está constituido de un referente empírico y de un referente conceptual. Primera premisa entonces que entendemos en las ciencias sociales y en el campo de la comunicación. Todo tema se construye, es una construcción de quien produce o de quien investiga. Veamos algunos ejemplos de referentes empíricos. Diarios, personas, sujetos, individuos, sitios web, manuales, grupos, activistas. Es decir, son aquellas porciones de lo real que existen, repito, sin que las pensemos. Ahora veamos los ejemplos de los referentes conceptuales. Hegemonía, género, agrego sexualidades, significaciones, representaciones sociales, discursos, retóricas, gramáticas identitarias, narrativas audiovisuales, corporalidades, culturas, experiencia. Ahora veamos algunos ejemplos de cómo sería una enunciación de tema en función de la unificación de un referente empírico y un referente conceptual. Procesos comunicacionales en prácticas de activismo gordo-platense. Procesos comunicacionales es el referente conceptual y prácticas de activismo gordo-platense es el referente empírico. Tengan en cuenta que después voy a utilizar los ejemplos de problema de investigación junto con estos temas. Después, estrategias retóricas y enunciativas en el discurso de Eva Perón. Las estrategias retóricas y enunciativas es el referente conceptual. Los discursos de Eva Perón son el referente empírico. Usos y apropiaciones de tecnologías digitales. En realidad, usos y apropiaciones es el referente conceptual y en adultos mayores que viven en La Plata es el referente empírico. Ya hay ahí una coordenada espacio-temporal. Temporal no porque no dice la fecha, pero sí espacial, La Plata. Producción de un proyecto de ESI para el Centro Cultural X es producción de un proyecto, ya tiene que ver con el referente conceptual. Pero tengan en cuenta lo siguiente, los tres primeros ejemplos son de tema de investigación. Producción de un proyecto de ESI para el Centro Cultural X es
el ejemplo enunciativo de un tema de modalidad de TIF de producción. Después, relaciones de género, migración y salud es el referente conceptual. En personas con HIV es el referente empírico. Algo que tienen que saber como consejo escritural de los temas para los proyectos de producción o de prácticas. Siempre sugiero la sustantivización de lo que se va a hacer. Ejemplo, producción de un manual sobre violencia de género. Es decir, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Está bien la aclaración, no para producirla. Planificación de un proyecto de intervención en políticas públicas y salud. Diseño, ejecución y evaluación de un protocolo universitario para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Ese es otro ejemplo de enunciación de TIF de producción. Como vemos acá en el slide, siempre la construcción de nuestro tema va de lo general a lo específico. Primero tenemos el campo del saber, que en este caso es la comunicación social, el periodismo, la planificación y los procesos que abordamos en nuestros TIF, nuestras áreas temáticas, que cada especialización, cada programa de la facultad tiene estipulados qué cuestiones se alojan allí, y después tenemos el tema, que es lo que venimos desarrollando, para luego ir a lo que sería el problema de investigación en caso de los TIF de investigación o las características del proyecto para los TIF de producción o de prácticas. ¿Qué dice María Silvina Sousa en su texto de problema de investigación? La primera cuestión que tenemos que saber en relación a esto es que no se trata de un obstáculo, no es nada que requiera de una resolución inmediata de una acción a intervenir, sino que tiene que ver con la producción, creación o realización de conocimientos científico-académicos o de saberes del campo de la comunicación social y el periodismo. Un ejemplo que se suele hacer, que solemos dar desde quienes entendemos la mirada de la comunicación desde una perspectiva transdisciplinar, es que la enunciación se realice a modo de preguntas o de interrogantes. Si ustedes vuelven a visitar el texto de Sousa, van a ver que ella explicita 3 características que tienen que tener las preguntas de investigación. Una es la claridad, otra es la factibilidad, que tiene que ver con aquello que es viable de ser realizado, y por otro lado la pertinencia comunicacional. La pertinencia comunicacional es algo que lo desarrollé en el texto que ustedes tenían para leer, que lo escribimos con María Florencia Actis y que lo dieron en su materia. Revisítenlo, pero la pertinencia comunicacional no está dada por la relación método-objeto-marco teórico, que es propio de los campos disciplinares, sino que es una mirada mucho más hegemónica de entender la producción del conocimiento académico. Vayan y lean eso, sino que la pertinencia comunicacional va a estar dada por el tipo de preguntas, por las modulaciones enunciativas que nosotros hagamos al tipo de preguntas que podamos enunciar en relación a nuestro objeto de estudio, que no se olviden que lo fuimos construyendo con este referente empírico y este referente conceptual. Es decir, que la pertinencia comunicacional no es un rasgo intrínseco del objeto de estudio, sino que tiene que ver con un punto de vista, tiene que ver con una creación en función de las condiciones de producción de nuestras preguntas y a su vez de nuestro marco teórico conceptual. Ahora vamos a ver los errores más comunes en la enunciación de las preguntas. Por ejemplo, aquellas que impliquen juicios de valor no están bien. Es bueno que las niñas miren más de 5 horas de televisión por día, y en rigor de verdad, lo bueno o lo malo, si es bueno o es malo, hay una explicitación de un prejuicio en función de eso. Aquellas preguntas que se responden con sí o con no también están mal formuladas, porque si decimos, ¿es el patriarcado un sistema de opresión de las corporalidades feminizadas? Sabemos que sí. ¿Es verdad que el patriarcado oprime a las personas? Volvemos a lo mismo. Sí, son puntos de partida, digamos.
Además, un error muy claro en ese tipo de preguntas es que cuando respondemos con sí o con no, se acaba nuestro proceso investigativo. Otro tipo de error son aquellas enunciaciones de corte filosóficas. ¿Cómo podemos comprobar la existencia de Dios? ¿Cómo podemos corroborar el poder de la Pacha? También un error muy clave es aquellos interrogantes que apuntan a la intervención. Por ejemplo, ¿qué recursos se requieren para desarrollar un sistema educativo con participación comunitaria? En realidad, es una pregunta más del orden de lo diagnóstico. Y luego tenemos preguntas de información o falsas preguntas. ¿Cuántos periódicos cubrieron la conferencia del COVID-19? Digamos, eso no implica un proceso de creación y búsqueda de conocimiento en la clave de lo que venimos reflexionando, digamos. Ahora llegamos a los ejemplos de las preguntas de investigación, que como les aclaré en slide pertinente, voy a utilizar el ejemplo de las preguntas en diálogo con los ejemplos de los temas que enuncié anteriormente. Por ejemplo, podemos preguntarnos cuáles son los sentidos en torno a las corporalidades y su articulación con la lógica prostética de los activistas gordes. ¿Se acuerdan que el primer tema era sobre el activismo gordo? Bueno, acá, como lo podrán ver, el problema o la pregunta de investigación va a una dimensión mucho más específica. Y van a ver que todavía hay una dimensión mucho más clara del referente conceptual. Por ejemplo, ¿cuáles son los sentidos? Ya ahí vamos a una dimensión simbólica de los modos de intelección del mundo. Sentidos sociales o tramas simbólicas, digamos, ¿no? Ya vamos a una dimensión más específica de nuestro referente conceptual. Después, un ejemplo de pregunta de investigación en relación a los discursos de Vaperón. Un modo de enunciar puede ser: ¿qué estrategias retóricas, enunciativas y temáticas, acá ya nos metemos más en una dimensión sociosemiótica, digamos, operan en el último discurso público de Vaperón? Otra cuestión: ¿qué procesos de apropiación de tecnología digital realizan los adultos mayores que viven en determinado barrio? Ya hay una localización espacial, se puede hacer en una pregunta o en un tema, no hay problema, a partir de los usos de celulares en su tiempo de ocio. Una aclaración que tengo que hacer: yo estoy poniendo una sola pregunta de investigación o interrogante, pero pueden haber varias preguntas, lo que denominamos preguntas derivadas, ¿sí? No se sientan limitadas para escribirlo. Después puse cuáles son las tramas de sentido que operan en la construcción del significante migración HIV en personal de salud de X lugar. ¿Podemos agregar más preguntas? Sí. ¿Que dialoguen con el tema? Sí. ¿Qué sucede con las características del proyecto? Primera aclaración que voy a hacer: los TIF de producción no requieren de una pregunta de investigación o de un problema de investigación. Repito, los TIF de investigación científico-académica no requieren de la enunciación de un problema o de una pregunta de investigación. En lugar de ello tenemos lo que se denomina características del proyecto. ¿Qué son? ¿A qué se refiere? ¿A qué nos referimos? Tiene que ver con la estructura general del proyecto de intervención o del producto que vamos a realizar, que responde al ¿qué voy a hacer? Si alguno va a realizar un documental audiovisual, lo que se pone es: vamos a realizar un documental audiovisual en torno a tal tópico para ser dirigido por tal persona en el marco de tal periodo de tiempo. Piensa en lo siguiente: en las características del proyecto se tiene que poder responder lo que se denomina en periodismo las 5 W. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? Entonces, ¿qué es lo que se pone en la estructura general del proyecto? Eso es muy relativo y va a depender de el formato o la modalización a la cual voy a adscribir. No es lo mismo hacer un proyecto de intervención educomunicacional con perspectiva de género que hacer una novela erótica para las disidencias sexuales, ¿sí? Lo que vaya en la estructura general va a ir variando, pero por ejemplo, si vamos a esa novela, tenemos que poner un breve resumen argumental,
si tengo idea de cómo van a ser esos personajes, cuál va a ser el conflicto sobre el que se va a abordar la trama, y si es un documental, cuánto va a ser la duración de ese documental, cuáles van a ser los recursos sonoros, si tengo idea de planos, si tengo idea de locaciones, si además tengo pensado algún tipo de estructura de guión. Todo aquel detalle que sume a una idea general de lo que voy a hacer va ahí. Otro punto es destinatarios, directos o indirectos. Es decir, este destinatarios es hacia a quién va dirigido el proyecto que yo estoy realizando, con quién va a dialogar, que por supuesto va de la mano de la localización espacio-temporal y de la circulación. ¿Por dónde va a circular este producto? ¿Hacia dónde va dirigido? Si es digital, entonces, ¿desde qué plataforma se puede descargar? Es decir, también, ¿por dónde va a circular? Tiene diálogo directo justamente con los destinatarios. Y cuando decimos destinatarios directos es, por ejemplo, si hago un proyecto de política pública, ¿quiénes son, por supuesto, beneficiarios directos? Y indirectos son sus familiares. Si hago un manual sobre ESI para estudiantes, también puede ser indirectos los docentes. Recursos humanos y financieros con los que cuento, viabilidad y factibilidad. Es decir, acá tenemos que poder reconocer cuáles son las condiciones de realización y habilitación de nuestro proyecto en concreto que den cuenta que vamos a poder ejecutar lo que decimos que vamos a realizar. Las características del proyecto tienen que estar escritas y enunciadas de manera integral en la escritura, es decir, estos puntos que yo les marco acá son aquellos tópicos que tienen que estar contenidos en el texto. Como verán también, toda característica del proyecto o tema-problema de investigación está acompañado de lo que denominamos origen y fundamentación u origen y fundamento, que en realidad lo que se trata es de, nos referimos a una cuestión que lo podemos definir en dos partes, por un lado lo que es el origen y por otro lado lo que es el fundamento. Origen es como ese marco contextual del tema, es el contexto, es aquel encuadre histórico-cultural que habilita y que da un marco de referencia a aquello que nos estamos preguntando sobre lo cual vamos a producir. Es decir, está constituido por fuentes periódicas, estadísticas, documentales e incluso teóricas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el activismo gordo. Vayamos con ese tema, que son procesos comunicacionales en prácticas de activismo gordo platense. Acuérdense que ese era el tema y que nos preguntábamos en relación a los sentidos en torno a las corporalidades y su articulación con la lógica prostética de los activistas gordes. Lógica prostética lo estoy tomando de Preciado para hacer una referencia conceptual. Entonces, ¿qué es lo que debiera ir en el origen y fundamento de ese tema? En el caso de origen, cuando nos referimos a contexto del tema. Por ejemplo, ¿qué es el activismo gordo en La Plata? ¿Cuáles son los principales enunciados? ¿De qué grupos estamos hablando? ¿Cuántas personas lo constituyen? ¿Cómo emerge? ¿Cuál es la historia? Es decir, todos esos datos contextuales que dan cuenta de nuestra problematización. Y el fundamento es el anclaje conceptual, es esa mirada teórica que ya venimos de alguna manera enunciando cuando hacemos primero el tema, después el problema. Vieron que está el referente conceptual. Es decir, ahí lo que tenemos que hablar es qué entendemos por corporalidades, hacer unas primeras enunciaciones, qué entendemos por trama de sentidos, por la dimensión prostética que les decía de Preciado. Ese es el fundamento. Y por supuesto que va con fuentes teóricas, metodológicas, académicas. Eso es lo que tendríamos que completar cuando hablamos de origen y de fundamento. Que, como también lo mencionamos, va para tanto investigación como para producción. Como vemos en el punto 7 del plan de TIF, va lo que se llama descripción. Dentro de la descripción lo que tienen que poner entonces es
En los TIF de producción, tema, problema, es decir, el tema, la enunciación, el problema con las preguntas y el o los interrogantes, el origen y fundamento del problema. Y en los TIF de producción va tema, características del proyecto y origen y fundamento. ¿Qué es lo que ponemos en el origen y fundamento de los TIF de producción? Básicamente el origen y el fundamento responde tanto en el TIF de investigación como en el de producción, responden a la pregunta de ¿por qué me pregunto lo que me pregunto? O en tal caso, ¿por qué voy a realizar lo que quiero ejecutar? ¿Por qué voy a hacer un manual para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género? Entonces ahí lo que tenemos que poner en el contexto, en ese marco referencial contextual y cultural, cuáles son las estadísticas de los femicidios, cómo acrecentó la violencia intrafamiliar en determinado grupo de familias a partir del COVID-19, todos aquellos datos que sumen y que respondan a la pregunta de ¿por qué me pregunto lo que me pregunto? O ¿por qué voy a realizar tal intervención? Por supuesto que el fundamento se refiere a esta mirada teórica y tiene que ver con lo propio del tema que voy a abordar, en este caso violencia de género, o también con el lenguaje o con el formato o modalidad con la que voy a intervenir. Si vamos a hacer un manual, podemos hacer una relevancia de por qué es importante hacer un manual, cuál es la potencia del lenguaje audiovisual, cuál es la potencia de una planificación educomunicacional. Esas cuestiones tienen que ver con el fundamento. Quizás lo que tenemos que tener en cuenta es que el punto de descripción, el séptimo, es uno de los más extensos quizás que tiene el plan, porque acá es donde tenemos que poner la mayoría de la carne al asador. Bueno, para quienes sean veganes tendríamos que encontrar otra analogía. Es decir, acá es donde tenemos que encontrar todas esas estrategias argumentales de por qué me pregunto lo que me pregunto, por qué voy a realizar lo que voy a realizar. Es decir, en el origen o lo que llamamos contextualización, tenemos que encontrar argumentaciones sociohistóricas y de carácter social que acrediten por qué voy a hacer esto. Quizás una instancia de prediagnóstico, todo el insumo de un prediagnóstico o de investigaciones previas de otros autores o alguna situación en particular que amerite que realicemos esta investigación o que realicemos el producto, que hagamos este producto, intervención, van en origen. Por eso, repito, es importante que utilicemos distintas fuentes periódicas, estadísticas, documentales, de diagnóstico, propias de otros, y es este punto en donde tenemos que poder explicitarlas. Bien, como sabrán, este es un breve resumen de lo que vamos a abordar en la clase siguiente, que es tema, problema, origen y fundamento del tema, tema, características del proyecto y origen y fundamento de los proyectos. Los textos que tienen que leer son Fernando Parasolo, el tema de investigación, claves para pensarlo y delimitarlo. De Silvina Sousa, 2 textos, el trabajo integrador final. De producción, la planeación en los proyectos de intervención o realización de productos comunicacionales, la formulación del problema de investigación, preguntas, origen y fundamento. Y también como bibliografía optativa, un texto que escribimos con Merlina Pierini, que lo escribió conmigo, la sistematización de las prácticas y la pertinencia comunicacional en los TIF. Ese es un texto optativo que tienen para leer. Y si quieren también el repaso sobre el texto que habíamos visto sobre el campo de la comunicación y la pertinencia comunicacional, en el texto que les había enviado, que lo vieron, con Florencia Actis, que lo escribimos. Y también les voy a enviar un texto de Matio para todo optativo, también para pensar el concepto de género. Pero este contenido en particular lo vamos a ver la clase siguiente. Les mando un abrazo y cualquier duda me escriben.